Saludos amigos, este es Reinaldo Aragón en Voz Pública a través de Radio del Pacífico y de Ver TV, Verdad, Esperanza, Restauración, Ver TV. Gracias por sintonizarnos a través de nuestras redes sociales y también a través de la amplitud modulada de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Estamos en nuestro programa con un invitado muy especial, es el abogado Jorge de Lama, que está con nosotros. Jorge de Lama es, a pesar de su juventud, un abogado con mucha experiencia en la defensa de la vida y la familia. De hecho, es de la Red Nacional Pro Familia, la red de abogados que durante ya varios años viene trabajando en diversos temas que pues llaman a la defensa de la vida y de la familia, porque estamos en una situación en la que hay que hacerlo. Jorge, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos tus oyentes y a todos los que te siguen. Y bueno, encantado para contestar todas las preguntas que tengas y tener una conversación amena. Claro que sí, claro que sí. Bien, en estos días hay toda una ofensiva de algunos medios que ustedes ya lo ven, son medios sesgados con una ideología. Deberían ser, pues, el periodismo, la comunicación debería poner las cosas sobre la mesa para que la gente escoja y pueda decidir entre dos. Pero ahora algunos medios, lamentablemente muchos medios, y la gran media que se llama, ¿no? Los grandes medios de comunicación, están a favor de todo esto que tiene que ver con la llamada ideología de género, las políticas de género, y ahora una gran ofensiva en favor del aborto, como si fuera un derecho humano, porque lo presentan así, Claro. ¿no? Un derecho humano. Así lo envuelven. Así lo envuelven. Y es, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Así lo presentan. Claro, el tema es que con esa envoltura, cualquier persona común y corriente diría, ¿por qué no? Claro. Pero cuando tú empiezas a abrir la envoltura, te das cuenta que todos somos autónomos referente a nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos del aborto, estamos hablando del asesinato, por más que penalmente no esté calificado así, pero es el asesinato de un inocente. Entonces ya no estamos hablando de una autonomía sobre tu cuerpo, sino una autonomía sobre una vida de un tercero, sobre la cual nadie tiene derecho. Ha habido todo un desarrollo ahora en el Tribunal Constitucional, ahora que se ha aprobado el uso como si fuera un tema de salud pública, el uso de la denominada píldora del día siguiente. Sí, efectivamente, lo que ha determinado el tribunal es que, y esto es preocupante, es que la discusión científica en materia de si la píldora es abortiva o no está cerrada. Primera cuestión, por más que sea un tribunal de derecho, el tribunal de derecho no puede ir en contra de la realidad. Y la realidad científica te dice que no hay nada cerrado. ¿Me dejo entender? La discusión se basaba en si la píldora era abortiva o no era abortiva. ¿Y cómo se determinaba eso? Si la píldora impedía que el óvulo fecundado o el concebido se implantara en el endometrio o no. Entonces, para eso se presentaron ciertos estudios científicos de un lado y del otro. Lo que hizo el tribunal fue irse por el lado en que decían que no. Pero el problema es que los estudios mismos señalan que no se habían hecho suficientes muestreos, algunos se habían hecho en monos, en ratas, y con esa base tan limitada, el tribunal dice, ok, la discusión ya está cerrada. Una discusión científica no puede cerrarse, en general nunca en esencia, porque la ciencia tiende siempre a avanzar. Es más, la ciencia en su esencia busca ser siempre rebatida. ¿Sí o no? Claro. Exacto, claro. Esa es la idea de la ciencia. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. La ciencia es más, las conclusiones científicas se colocan en un lenguaje tal que otra persona pudiera refutarlas. Claro. Exactamente. De eso se trata. De eso se trata. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el señor Helder, que es el ponente, decreta en una parte de que ya la discusión está zanjada a nivel científico. Yo me pregunto una pregunta.
¿qué categoría científica tiene el señor Helder para decir eso? Claro, además que es algo evidente, uno no necesita, puede ser un genetista, un biólogo, ni médico, es evidente que la vida comienza cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, se unen y entonces cada uno aporta lo que tiene que aportar. Y allí comienza todo un proceso. Sí, claro, ¿no? exactamente. Es lo que dice la ciencia, comienza todo un proceso. Exactamente. Y si no comenzara ese proceso, si no hubiera el primer día, el primer momento, el segundo día... No habría otro. Claro, no. No habría otro. Ahora, el asunto es que eso no lo discute el tribunal. El tribunal sí reafirma que hay vida desde la concepción o la fecundación. Claro. Sí, desde el primer momento hay vida. No lo contradice. Eso no lo contradice el tribunal. Lo que dice es que la píldora no evita que se implante el embrión, o sea, que se implante en el útero de la madre, que era la primera queja o la primera observación que se hizo anteriormente, donde se decía, entre los efectos de la píldora del día siguiente está impedir la anidación del embrión y por tanto es abortiva. Bueno, esa posición, ahora con una base de estudios bastante pequeña, el tribunal ha dicho, se ha comprobado que no impide la anidación. Y como no impide la anidación, entonces no es abortiva. Pero eso no se ha comprobado. Claro, hay estudios que se han realizado que afirman que no impide, pero primero, lo hacen en función de ¿qué? Una dosis limitada de la pastilla. Es más, dicen, a dosis mayores no sabemos. Claro. O dicen, se han probado en monos, se ha probado en ratas, y se observó que no. Pero la pregunta es, oye, pero con esto basta para decir... Claro. No, es más, imaginemos que le damos crédito al tribunal que haya creído que esto es así ahorita. Claro. Ya, pero la discusión científica no la puede cerrar, pues. Es decir, si mañana aparece un estudio que comprueba que esto está mal, que sí es abortiva, fehacientemente, ya no se puede discutir en el estudio judicial. Claro, entonces si no hace eso, entonces ¿qué hace la píldora? Claro, la píldora lo que hace... Según lo que dice Subademecum, lo que han venido a decir las mismas farmacéuticas que la quieren vender. Claro, es bien interesante que en la misma discusión participaron los que van a vender la píldora por millones. Así es. ¿No? Ahí estaban como... eran parte del proceso. Parte del proceso. Porque esto es un gran negocio de millones de dólares, de miles de millones de dólares en todo el mundo. O sea, lo que ellos dicen es que la píldora solo se limita a generar un embarazo ficticio. Yo lo explico así porque no soy médico, claro, pero para que la gente me entienda, un embarazo ficticio. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha dado esto, se impide, ¿cómo se llama? Que el espermatozoide se una con el óvulo, pero no afecta al cigoto ya concebido. Es decir, ¿cómo sucede? A ver, mientras no se haya afectado el óvulo con no se haya fecundado el óvulo o el espermatozoide no haya alcanzado el óvulo, lo que hace es que se genera una fricción de embarazo que impide que se unan. ¿Por qué? Porque la persona se embaraza una sola vez. Pero impide, pues. No, impide que se unan cuando no hay ser vivo. Ajá. Eso es lo que dicen ellos. Solamente cuando no hay ser vivo, cuando el espermatozoide y el óvulo no se han unido. Impido que se unan. Pero eso es lo que dicen ellos. Claro, eso es lo que dicen ellos. Obviamente, si es así no es abortiva porque no hay un ser. Pero, repito, los estudios mismos han hecho pruebas con la pastilla, pero a cierta cantidad de dosis. No sé si me dejo entender. Claro. Los mismos estudios dicen, con dosis mayores o una mayor concentración del activo, del elemento activo, no sabemos qué pasará. ¿Eso qué quiere decir? Que está dejando completamente la duda respecto de si es abortivo o no. ¿Y qué debe hacer un tribunal ante la duda? Simplemente aplicar el principio pro homine o pro hombre o pro ser humano. Que además está en nuestra Constitución claramente. Así es. Permíteme decir simplemente que estamos aquí en Voz Pública conversando con el abogado Jorge de Lama de la Red Nacional Pro Familia y además es analista político, asesor político que tiene que ver con estos temas constitucionales y defensa de la vida y la familia. Pero vayamos entonces, luego de esta explicación que nos has dado acerca de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, para ver en realidad
qué es lo que dice la ley peruana, porque en todo y la Constitución, porque en realidad en toda esta discusión y en todos los mensajes que con mucho dinero de por medio, ONGs, abortistas, feministas, están sacando, pero con un despliegue de dinero tremendo, y ya sabemos quiénes la financian, pues los que quieren vender todos los sistemas pro aborto, diciendo de que esto es como un derecho. Pero vamos, ¿qué dice la Constitución y nuestras leyes? Bueno, el primer artículo de la Constitución dice Ajá. lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, que ante cualquier situación, ¿yo qué debo preferir? A la persona humana, al ser humano, a la dignidad de ese ser humano. Entonces, ante una duda respecto de si algo mata o no mata a un ser humano, ¿yo dónde debo decidir? Yo debo decidir por el ser humano. El argumento es que todavía no hay ser humano. Eso es lo más interesante, porque el TC sí dijo que había. Claro. Entonces, si había, o sea, el TC mismo admite que hay vida después de la concepción. En el momento de la concepción ya hay vida. O sea que está partiendo de un principio constitucional. De acuerdo. Lo que está diciendo el TC en realidad no es que no haya vida, sino está diciendo que esa vida no se ve interrumpida por la píldora. Por lo tanto, podríamos decir que lo que dice la Constitución está refrendado por el Tribunal Constitucional en ese aspecto, en sí, ese aspecto. en ese término sí. Pero lo que dice el tribunal no es que no haya vida, sino lo que dice es que la píldora no tiene como efecto bloquear o interferir destruir en el desarrollo de esa vida. Por lo tanto, se está reconociendo dentro de todo lo que eso sí, negativo que es, ¿no? Porque hay consecuencias. Ese tema de la píldora no es que te lo tomas como una mejoral y estamos haciendo una publicidad, pero digamos, no es que te lo tomas y no pasa nada, porque provoca una serie de problemas en el cuerpo. Exacto, y esos problemas todavía no se han visto o no se han determinado científicamente con una certeza, por lo menos que nos diga a nosotros si es que esta decisión es correcta o no. Y es ahí lo que le criticamos al tribunal. No solamente por no aplicar el principio pro persona o por principio por el ser humano, sino que además cierra la discusión, cuando la discusión científica está en una etapa muy básica sobre el tema. Y ahí decimos, señores del Tribunal Constitucional, ¿ustedes quiénes son para decirle a la ciencia en general que un tema está cerrado? A la naturaleza, en realidad, ¿no es cierto? Exacto. Porque la naturaleza ya está actuando y es la ciencia la que está investigando e inquiriendo para saber qué es lo que sucede naturalmente dentro del cuerpo de la mujer. Claro, y mañana puede aparecer un estudio científico importante mostrando que la píldora realmente es abortiva y trae problemas, pero ya no se puede discutir eso en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ya dijo en este año que la discusión científica está cerrada. Eso no es, pues, un fallo jurídico realmente razonable, ni tampoco legítimo, porque lo jurídico tiene un límite, ¿me dejo entender? Claro. Entonces, ese límite tiene que ser un límite basado en la realidad. Claro, tiene que ser así. Ahora, la Constitución entonces reconoce de que todo lo que la Constitución dice y que favorece a la persona humana inclusive tiene la mención desde la concepción. Sí, la vida comienza desde la concepción y el concebido es sujeto de derechos para todo en cuanto le favorece. El concebido es sujeto de derecho, es como decir, es una persona. Sí, es una persona. Es una persona, ¿no es cierto? Porque ya es concebido, es un ser humano, debería decir así completo, ¿cierto? Así es. El problema es que para argumentar el derecho al aborto se ha querido hacer una separación de dos conceptos que en realidad son indisolubles, el de persona y el de ser humano. Claro. Entonces, si el ser humano no es persona, entonces ¿qué es? Claro. Porque lo que estamos hablando cuando hablamos de un concebido, hablamos de vida humana, y cuando hablamos de vida humana o de cualquier tipo de vida, no se puede hablar de vida sin el ser que la contiene. Claro. Es decir, la vida no es una característica que flota en el aire, está presente en un ser que la contiene. Entonces, cuando hablamos de vida humana, estamos hablando que hay un ser humano. ¿Me dejo entender? Claro. O sea, estoy haciendo una reflexión un poco filosófica respecto al tema, porque hay que entender que no se puede separar la categoría persona de ser humano. Es más,
La misma Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya es un instrumento internacional, es un pacto, ¿no? es un tratado, un tratado, dice claramente que todo ser humano, lo dice así en el artículo 6 o 7, todo ser humano tiene derecho a su personalidad jurídica. ¿Qué significa? Que todo individuo de la especie humana, para dejarlo claramente establecido, es centro de derechos y obligaciones. En el caso de concebido, como los niños, no tienen obligaciones, pero sí tienen derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos y obligaciones van concretándose progresivamente. Pero no por eso pierden su categoría de ser humanos. Y lo digo porque, voy a dar un ejemplo claro. ¿Acaso los niños de 10 años pueden votar? Pero es un derecho humano votar. Claro. Pero no deja por eso el niño de ser humano. Claro. Entonces el argumento que dice que no tiene todos los derechos en este momento no incide en su, digamos así, en su humanidad. Y sobre todo cuando se refiere a quitarle la vida, o como se dice ahora, interrumpirla. Una vida no se interrumpe. No se interrumpe. Se quita. Se quita. ¿No es cierto? Así es. Se termina con una vida. Y eso se llama crimen. Así es. Eso es un homicidio. Así es. En ¿no? realidad sí lo es. Que penalmente por política criminal no se llame así, es un tema más que de nombre que de esencia de las cosas, ¿no? O sea, cuando tú le quitas la vida a un inocente, es un asesinato. Que el Código Penal lo llame aborto, el otro lo llame homicidio, el otro diga asesinato, y es un tema de política criminal. Pero en esencia, matar a un inocente es un asesinato. De eso no puede quedar duda. Claro. Además, hay otro tema allí que debemos señalar, que es que el ser humano que está en proceso de crecimiento dentro del vientre de su madre debe ser protegido por el Estado. De acuerdo. Porque ya es un ciudadano. Inclusive ahora ya no necesita recibir su DNI a los 18 años o a los 17 o a los 16, sino que inmediatamente nacido recibe su DNI. Un documento que ya pues lo señala como un peruano que debe ser protegido. Y debe ser protegido desde la concepción. Claro, porque por eso inclusive tú te das cuenta, y todos los que han tenido gente o mujeres o sus esposas embarazadas o amigas, saben que la atención médica se da desde el comienzo de que te enteras de que está embarazada. Claro. Se da desde el inicio. ¿Para qué? Para cuidar que el parto llegue al mejor término. Claro. ¿Cierto? Eso se hace. Entonces es ese tipo de argumento falaz donde tratan de voltear la realidad y establecer que el concebido no tiene derechos, en realidad es más que todo un intento por no solamente negarle su personalidad o su humanidad, sino a la vez permitir que se le pueda matar a mansalva. Entonces, ya hay que ser muy claros en esto. Hay toda una agenda de dinero, pero no por un tema netamente ideológico, sino también por un tema de negocios. O sea, las clínicas abortistas son máquinas de hacer plata. En Estados Unidos, Planned Parenthood le dona a la campaña de los demócratas como $50 millones. Así es. Y el Partido Demócrata le entrega como subvención $500 millones. Porque hay toda una cadena de suministros como en cualquier negocio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras en los negocios de mochilas, de Coca-Cola, no sé, el Estado no te obliga a comprarlas, porque no es un derecho, y el Estado no lo asume el costo, no produce la gaseosa, cuando ya se convierte algo en un derecho, el Estado está en obligación de proveerlo. Es decir, que lo van a pagar con nuestros impuestos. Por lo tanto, han desarrollado toda una política falaz, todo un desarrollo, ¿no?, de un derecho humano falaz, que es que la madre, la que ha concebido, puede decidir sobre su cuerpo. Pero hay un pequeño problemita. No es su cuerpo. No es su cuerpo. Ya no es su cuerpo. Exacto, no es su cuerpo, ya no es su cuerpo. Sí. Y entonces, ahora, ¿eso está específicamente señalado en las leyes? En la concepción sí, inclusive en la ley, ¿cómo se llama? La ley del niño, el Código de Niños y Adolescentes, se considera niño, en esa ley, a todo ser humano hasta los 18 años desde la concepción. Claro. Entonces está clarísimo en la ley. No hay nada que decir. Porque estamos hablando del reconocimiento de una humanidad. Hay que entender claro cómo es el orden sistemático de esto. Los seres humanos tenemos un valor intrínseco que es nuestra dignidad y que es inseparable de nosotros. La dignidad humana es la base fundamental, o la razón por la cual tú tienes derechos.
Por eso los animales no tienen derechos, o las plantas no tienen derechos, y son seres vivos, ¿verdad? Claro. Pero no tienen derechos. Entonces, es la dignidad humana la que a ti te da ese atributo inherente, inseparable, que sirve de base para que tú tengas derechos. Entonces, esto no puede ser limitado a unos seres humanos sí, a otros seres humanos no. Claro, porque habría esa diferencia contra la que todos luchamos. O sea, hay vidas dignas de vivir y de acuerdo a desarrollos filosóficos extraños, antinaturales, yo diría hasta antihumanos, hay vidas no dignas de vivir y hay que terminar con ellas. Exactamente. En su etapa de mayor indefensión. Exactamente, porque tú, cuando la dignidad ya no es inherente, ya no es inseparable a ti, significa que otro te la da. Y eso es lo que pasaba en los regímenes nazis, en los regímenes antiguos, antes de la creación de los derechos humanos, en Grecia, en Roma, donde la dignidad no dependía de ti y de tu propia existencia, sino de lo que el emperador decía. De esa forma, al no ser tuya, ya no es tuya, ya no te pertenece, sino que es atribuida y cuando quiera te la quitan. Estamos regresando a una situación que ya habíamos superado. Claro. Entonces, es una involución. Exacto, estamos regresando a la barbarie. Porque hay que entender, claro, estamos regresando a la barbarie donde la gente vive o nace, vamos a hablar de los concebidos, de acuerdo a sus características y no a su esencia. Se dice, lo puedes matar a las 24 semanas. ¿Por qué? Porque no tiene el sistema nervioso. Es decir, que la característica tuya es la que te da la vida. Es una situación similar a la raza. ¿Me dejo entender? Claro. Por eso el aborto es totalmente discriminatorio. ¿Por qué? Porque se le quita el derecho a un ser humano solamente por su estado de desarrollo. Que hoy día podría ser el aborto, mañana pueden ser los 5 días de nacido. Claro. Claro, argumentos totalmente, digamos, jalados de los pelos para que no se deba defender y no esté claro, aunque es claro para todos, de que una persona concebida ya es una persona, Además, la dignidad es pues la cualidad de la persona. Sí, ¿no? Llama la atención, Reinaldo, que esto no lo considera el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte no considera que el concebido sea persona. Ese documento que es la respuesta al Congreso. Sí, esa es la observación, que ha hecho el Ejecutivo, firmado por Dina Boluarte y Otárola, y su primer ministro, sobre la ley del concebido, que se ha aprobado hace unos meses, no me acuerdo, hace unas semanas. Sí. Ellos no consideran que el concebido sea persona. Es más, en uno de los párrafos dicen que producía la implantación, o sea, ya pasó la concepción, ya pasó por las trompas de falopio, ya se implantó en el útero. No podemos hablar aún de persona en los términos que la conceptualizamos hoy. No dice ni siquiera cómo la conceptualizamos, pero bueno, y dice, dado que la revisión de la evidencia neuroanatómica y fisiológica en el feto nos hace saber que las conexiones desde la periferia hacia la corteza no se terminan antes de las 24 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir? Esta teoría que esboza, porque es una teoría, es una hipótesis, es lo que, digamos así, esta es una afirmación arriesgada que ellos hacen, no se encuentra en ninguno de los tratados internacionales que firmó el Perú, y no se encuentra tampoco en la legislación nacional. ¿En qué momento se ha dicho que uno para ser persona tiene que tener las conexiones cerebrales completas? Claro. ¿En qué momento? No existe eso. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿en qué se basa el gobierno para decir esto? Y cuando uno empieza a revisar de que citan pues lo que había pasado en el Parlamento inglés, como si lo que pasa en el Parlamento inglés para nosotros fuera palabra sagrada que tenemos que admitir, como si fuera alguien que no se equivoca nunca. Lo otro que me llama mucho la atención es que para ellos existe un derecho al aborto terapéutico. Y además, para poder seguir entrando en otros temas de este documento, una cosa es la despenalización y otra cosa es que existe un derecho. Claro. Son cosas muy diferentes. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que ellos mencionan no son los tratados internacionales, porque ninguno, señores, dice
establece el derecho al aborto. No hay. Hablan de los comités de esos tratados. Claro. Que no son, y entiéndanlo bien porque a veces nos engañan de esta manera, dicen, no, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho tal cosa. Bueno, el comité, primero que no es parte del tratado porque los comités no firman los tratados, lo firman los estados. Y lo firman en función a los términos del contexto en el cual fueron suscritos. Claro, y denunciar un tratado, salirse del tratado es prácticamente imposible porque hay que cumplir una serie de convencionalidades jurídicas que para qué te cuento. Así es. ¿No? Pero además va en contra. O sea, ¿quién puede, qué médico, digamos, o qué persona científica de esto puede corroborar este documento que en realidad es una creación, no sé, No sé, de verdad. No tiene ningún sustento natural. Según me indican, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia fueron los que presentaron sus opiniones. Que el Ministerio de Salud, según lo que me cuentan, estuvo a favor del proyecto, pero que el Ministerio de la Mujer, que se opone, que es parte de la agenda feminista y la agenda de estos pseudoderechos, estuvo en contra, y que el MINJUS, el Ministerio de Justicia, también estuvo contra el proyecto, y es sobre el cual se han basado estas observaciones. Mira lo que dice, el Comité de Derechos Humanos, no dice el tratado, no dice en el tratado, dice lo que firmó el Perú, dice el Comité de Derechos Humanos. Claro, que hay 500 comités de cualquier cosa. Es un grupo de gente que se reúne, claro, un grupo de supuestos expertos. Claro. Ha expresado que el embrión no puede ser considerado integrante de la categoría niñez protegida por las convenciones de derechos humanos. La pregunta es, ¿quién es el comité? Los comités, a las justas, llegan a ser órganos consultivos. Porque no se olviden, y creo que la gente tiene que tener claro, los que firman los tratados son los estados. Y los estados saben lo que han firmado y los comités no los obligan. Entonces, cuando lo que está pasando es que de un tiempo a esta parte, los comités están tratando de presionar con sus interpretaciones para que se cambien los tratados que ya están firmados. Los tratados que ya están firmados establecen un orden, unos derechos, una situación, un status quo en derechos humanos. Pero como lo que se busca es cambiar para generar estos nuevos pseudo derechos que te permiten matar no nacidos, lo que se busca es generar, digamos así, opiniones de especialistas, declaraciones no vinculantes y cosas que terminen haciendo que exista una especie de pacto no firmado, no obligatorio, pero que al final decante en uno. ¿Me dejo entender? Claro. Es como un proceso, ¿no? Es como un proceso de generación de opinión. Es que, claro, te inventas una serie de cosas porque detrás de esto hay grandes capitales, hay un montón de dinero. ¿Por qué? Porque al final las clínicas abortivas, las píldoras, los psicólogos, todos los daños que le hacen a la mujer, todos estos temas, pues es un gran negocio para algunos. Y tienen que disfrazarlo de la forma que lo disfrazan para que puedan ser vistos por las naciones. Amigos de Voz Pública, si querías decir... No. Pero queríamos terminar diciendo, hasta este momento no hemos mencionado lo que todos nosotros tenemos bien en claro en este programa y muchos de los que nos escuchan, que la vida la da Dios. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él tiene vida en sí mismo. Él sopló la vida sobre un barro que formó, y dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer, varón y hembra los creó. Los seres humanos, varón y hembra, hombre y mujer, somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nuestra dignidad está clara. Claro, es más, ese es el aporte del cristianismo a la teoría o el derecho de los derechos humanos. Claro. Es decir, como expliqué en un momento, anterior a la Segunda Guerra Mundial no se reconocía que el ser humano tenía una dignidad intrínseca. Es más, se reconocía que el Estado podía hacer lo que quería, él te otorgaba la dignidad, y eso es lo que pasó con la Alemania nazi, ¿no? Con los judíos, exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál es el aporte del cristianismo? Todos somos dignos, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto poseemos un atributo y un valor
que no es otorgado ni por la iglesia, ni por el Estado, ni por el la hombre, Constitución, ni por tu mamá cuando está embarazada de ti. Claro. Claro. Entonces, por eso el cristianismo al final es el que contorna o le da contorno, sustento a la teoría de derechos humanos, que ahora quiere ser cambiada, porque se estableció bien en 1948. Claro. Pero ahora quiere ser cambiada, tergiversada y pervertida. Claro, en esas nuevas corrientes que hay que además responden a una agenda. Pero vamos a terminar el programa y muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Vamos a terminar con el programa por esta declaración que hace el rey David en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Cosa de gran estima. Y toda mi vida estaba ya señalada por ti. Y esto pues es algo tremendo para todos los seres humanos. No hay nadie menor que otro en cuanto a dignidad. Todos tenemos la dignidad igual. Seamos varones, sean mujeres, sean chiquitos, grandes, sean peruanos, colombianos o de cualquier país. Así es. No hay ninguna distinción. Nadie es inferior a otro. Nadie es indigno de vivir. Que estas son las nuevas teorías que están entrando. Bueno, muchas gracias Jorge de Lama de la Red Nacional Pro Familia por estar con nosotros. Gracias a ti, Reinaldo. Y seguiremos conversando porque siempre es importante estar enterados y además tener argumentos al momento de discutir estos temas que tratan de ser impuestos a través de estas agendas y tratan de cambiar lo que es evidente, lo que es natural, pero también en las leyes que apoyan todo esto que ya existe, que ya es. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Esto ha sido Voz Pública por Ver TV y Radio del Pacífico. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.